Sí, gracias, señor presidente. Buenos días. Vamos a ver, no es la primera vez que se trae a esta Cámara aspectos relativos a derechos laborales y tampoco aspectos relativos a la seguridad. Claro, cuando estas dos cosas, que además confluyen, se traen a esta Cámara, sea en el formato que sea, una PNL, una iniciativa, etcétera, etcétera, bueno, la pregunta que solemos soltar al aire es, bueno, ¿y quién va a estar en contra de mejorar derechos laborales con independencia que se pueda o no conseguir? Y, sobre todo, ¿quién va a estar en contra de la seguridad de los ciudadanos? Sea, en este caso, en ascensores, o sea, en remontes, etcétera, etcétera. Porque podríamos traer aquí cada día 1001 ejemplos, 1001 problemáticas, y no es que diga yo que no se traigan, pero, evidentemente, lo que esta Cámara debe también de pretender es la eficacia, porque muchas veces venimos aquí, nos ponemos en un plan soltar alegatos a veces al aire, porque no hay nada más improductivo que traer debates que no van a ser rentables para los trabajadores o incluso para los ciudadanos. Ahora bien, yo adelanto que nuestro grupo, obviamente, aunque sea por estos dos conceptos de la seguridad y de los derechos laborales, vamos a votar a favor. Y no vamos a entrar en los detalles, porque si entramos en los detalles podríamos tener aquí para media hora. La inmensa mayoría, supongo, de los que estamos aquí, parlamentarios, no tenemos la más mínima noción sobre ascensores, elevadores, etcétera, y, por lo tanto, nos tenemos que remitir a personal de ámbito técnico. En cualquier caso, y como digo, vamos a votar a favor, pero esta Cámara debe de ser eficaz desde el pragmatismo y, sobre todo, debemos de hablar claro a la gente. Si lo que queremos es regar los oídos y que marchen para casa, en este caso, los trabajadores, con una buena sensación, lo vamos a hacer, pero lo que deben de saber los trabajadores es que, desgraciadamente, esta Cámara no va a poder legislar en esta materia. Bien sea porque la Administración central va a regular en ámbito de seguridad industrial, o incluso aquí se pueden traer cuestiones que irían en contra de la normativa europea, en concreto de la Directiva de Servicios. Por lo tanto, tenemos que ser, como digo, ágiles y pragmáticos, ¿no? Y, claro, es verdad que la Administración regional tiene competencia en la vigilancia y es una parte muy importante, pero no es la parte determinante, porque la parte determinante es en el origen, es en la legislación. Y, por lo tanto, como además el Ministerio ya tiene una mesa abierta para debatir sobre estos temas, bueno, yo no voy a decir que aquellos grupos que apoyaron al actual Gobierno hagan no sé qué, no, digo que tenemos una mesa abierta por el anterior Ministerio, que supongo volverá a seguir estando abierta con el nuevo Ministerio, y allí todo el mundo, incluido el Gobierno regional, porque ya ha hecho aportaciones, va a poder seguir haciéndolas. Y es en esa mesa de ámbito estatal en donde cada uno de nosotros podemos intentar modificar el ITC-AEN 1 sobre ascensores. Pero hagámoslo con un cierto orden, porque no pretenda la Junta General del Principado legislar algo que no es de su competencia, más allá de intentar orientar a la Administración central. Y cuando digo que lo hagamos con un cierto orden es que dejemos que la Administración central legisle, corrija la actual ley o las actuales normas que hay en este caso, y luego, lógicamente, la Administración regional hagamos esas aportaciones y hagamos, como tenemos que hacer, una buena labor de vigilancia. Porque, evidentemente, el control sobre las empresas conservadoras en el mantenimiento de estos ascensores, que necesitan más personal, o que incluso se reponga la plaza de jefe de negociado técnico de seguridad, como se pide en muchas ocasiones, entre otras muchas cuestiones, pues sería algo seguramente muy razonable. En cualquier caso, termino como empecé. Vamos a votar esta cuestión, más allá de que la eficacia en el día de hoy, pues desgraciadamente, no vaya a ser lo halagüeña que quizás los propios trabajadores, incluso todos los ciudadanos, quisiéramos. Muchas gracias.